Isabel Allende, el amante japonés, el niño que no nació. Durante los primeros meses de casada, Alma estuvo tan absorta en su embarazo que la rabia de haber renunciado al amor de Ichimei se convirtió en una incomodidad soportable, como una piedrecilla en los zapatos. Se sumió en una placidez de rumiante, refugiada en el cariño solícito de Nathaniel y el nido proporcionado por la familia. Aunque Marta y Sara ya les habían dado nietos, Lilian e Isaac esperaron a ese bebé como si fuera de la realeza, porque llevaría el apellido Velasco. Le asignaron una habitación soleada de la casa, decorada con muebles infantiles y con los personajes de Walt Disney pintados en las paredes por un artista venido de Los Ángeles. Se dedicaron a cuidar a Alma, satisfaciendo hasta sus más mínimas humoradas. Al sexto mes, ella había engordado demasiado, tenía la presión alta, la cara manchada, las piernas pesadas, vivía con dolor de cabeza, no le entraban los zapatos y usaba chancletas de playa. Pero desde el primer aleteo de vida en su vientre, se enamoró de la criatura que estaba gestando, que no era de Nathaniel ni de Ichimei, era solo suya. Quería un hijo para llamarlo Isaac y darle a su suegro el descendiente que prolongaría el apellido Velasco. Nadie sabría jamás que no llevaba la misma sangre. Se lo había prometido a Nathaniel. Pensaba, con retortijones de culpa, que si Nathaniel no lo hubiera impedido, ese niño habría terminado en una cloaca de Tijuana. Mientras aumentaba su debilidad por el bebé, también aumentaba su horror por los cambios en su cuerpo. Pero Nathaniel le aseguraba que estaba radiante, más bella que nunca, y contribuía a su sobrepeso con chocolates rellenos con naranja y otros antojos. La relación de buenos hermanos siguió como siempre. Él, elegante y pulcro, usaba el baño cerca de su escritorio, en el otro extremo de la casa, y no se desvestía delante de ella. Pero Alma perdió todo pudor con él y se abandonó a la deformidad de su estado, compartiendo los detalles prosaicos y sus indisposiciones. Las crisis de nervios y los terrores de la maternidad entregada como nunca lo estuvo antes. En ese periodo violó las normas fundamentales impuestas por su padre de no quejarse, no pedir y no confiar en nadie. Nathaniel se convirtió en el centro de su existencia. Bajo su ala se sentía contenta, a salvo y aceptada. Eso creó entre ellos una intimidad desequilibrada que les resultaba natural porque se ajustaba al carácter de cada uno. Si alguna vez mencionaron esa distorsión, fue para ponerse de acuerdo en que después de que naciera el bebé y Alma se recuperara del parto, tratarían de vivir como una pareja normal, pero ninguno de los dos parecía ansioso por llegar a eso. Entretanto, ella había descubierto el lugar perfecto en el hombro de él, debajo del mentón, donde apoyar la cabeza y dormitar. Eres libre para ir con otras mujeres, Nat. Solo te pido que seas discreto, para evitarme la humillación, le repetía Alma, y él siempre le respondía con un beso y una broma, aunque ella no lograba librarse de la huella que Ichimei dejó en su mente y su cuerpo. Sentía celos de Nathaniel. Había media docena de mujeres persiguiéndolo y suponía que verlo casado no sería un impedimento, sino tal vez un incentivo para más de una. Estaban en la casa de la familia en el lago Tajo, donde los Velasco iban a esquiar en invierno, bebiendo sidra caliente a las 11 de la mañana y esperando que se despejara la tormenta para asomarse cuando Alma apareció en la sala tambaleándose en camisa de dormir y descalza.
Lilian acudió a sostenerla y ella la rechazó, tratando de enfocar la vista. «Díganle a mi hermano Samuel que me revienta la cabeza», murmuró. Isaac intentó llevarla hasta un sofá, llamando a gritos a Nathaniel, pero Alma parecía clavada en el suelo, pesada como un mueble, sujetándose la cabeza a dos manos y diciendo incoherencias de Samuel, Polonia y diamantes en el forro de un abrigo. Nathaniel llegó a tiempo para ver a su mujer desplomarse entre convulsiones. El ataque de enclampsia se produjo a las 28 semanas de embarazo y duró 1 minuto y 15 segundos. Ninguna de las 3 personas que estaban presentes entendieron de qué se trataba. Creyeron que era epilepsia. Nathaniel solo atinó a acostarla de lado, sostenerla para evitar que se lastimara y mantenerle la boca abierta mediante una cuchara. Las terribles sacudidas se calmaron pronto y Alma quedó exangüe y desorientada. No sabía dónde se encontraba ni quiénes estaban con ella. Gemía de dolor de cabeza y espasmos en el vientre. La echaron al automóvil arropada en mantas y patinando en el hielo del camino, la llevaron a la clínica, donde el médico de turno, especializado en roturas y contusiones de esquiadores, no pudo hacer mucho más que tratar de bajarle la presión. La ambulancia tardó 7 horas entre Tajao y San Francisco, desafiando la tormenta y los obstáculos de la ruta. Cuando por fin un obstetra examinó a Alma, le advirtió a la familia del riesgo inminente de nuevas convulsiones o un ataque cerebral. A los 5 meses y medio de gestación, las posibilidades de vida del niño eran nulas. Debían esperar unas 6 semanas antes de inducir al parto, pero en ese tiempo podrían morir la madre y el bebé, como si lo hubieran escuchado. Minutos después, se apagó el latido del bebé en el útero, ahorrándole a Nathaniel una trágica decisión. Alma fue conducida deprisa al pabellón de cirugía. Nathaniel fue el único que vio al niño. Lo recibió en las manos, temblando de cansancio y tristeza. Separó los pliegues del pañal y encontró a un ser minúsculo, encogido y azul, con la piel fina y traslúcida como tela de cebolla, totalmente formado y con los ojos entreabiertos. Se lo acercó a la cara y lo besó largamente en la cabeza. El frío le quemó los labios y sintió el rumor profundo de los sollozos acallados subiéndole desde los pies, sacudiéndolo entero y vertiéndose en lágrimas. Lloró, creyendo que lloraba por el niño muerto y por Alma, pero lo hacía por sí mismo, por su vida mesurada y convencional, por el peso de las responsabilidades que nunca podría sacudirse de encima, por la soledad que lo agobiaba desde que nació, por el amor que añoraba y nunca tendría, por los naipes engañosos que le habían tocado y por todas las malditas tretas de su destino. 7 meses después del aborto espontáneo, Nathaniel se llevó a Alma a una gira por Europa para distraerla de la nostalgia abrumadora que se había apoderado de su voluntad. Le había dado por hablar de su hermano Samuel en la época en que ambos vivían en Polonia, de una institutriz que la rondaba en sus pesadillas, un cierto vestido de terciopelo azulino, Vera Newman con sus lentes de lechuza, un par de odiosas compañeras de escuela, libros que había leído y cuyos títulos no recordaba, pero cuyos personajes la penaban, y otros recuerdos inútiles. Un viaje cultural podría resucitar la inspiración de Alma y devolverle el entusiasmo por sus telas pintadas, pensaba Nathaniel. Y si eso ocurriera,
iba a proponerle que estudiara por un tiempo en la Royal Academy of Art, la más antigua escuela de arte de Gran Bretaña. Creía que la mejor terapia para Alma sería alejarse de San Francisco, de los Velasco en general y de él en particular. No habían vuelto a mencionar a Ichimei y Nathaniel. Suponía que ella, fiel a su promesa, no estaba en contacto con él. Se propuso pasar más tiempo con su mujer. Redujo las horas de trabajo y cuando era posible, estudiaba los casos y preparaba sus alegatos en la casa. Seguían durmiendo en cuartos separados, pero dejaron de fingir que lo hacían juntos. La cama de Nathaniel quedó instalada definitivamente en su pieza de soltero, entre paredes tapizadas con papel, con escenas de caza, caballos, perros y zorros, compartiendo el insomnio. Habían sublimado toda tentación de sensualidad. Se quedaban leyendo hasta después de la medianoche en uno de los salones, ambos en el mismo sofá, arropados con la misma manta. Algunos domingos, en que el clima le impedía navegar, Nathaniel conseguía que Alma lo acompañara al cine o dormían la siesta lado a lado en el sofá del insomnio, que reemplazaba el hecho matrimonial que no tenían. El viaje abarcaría desde Dinamarca hasta Grecia, incluyendo un crucero en el Danubio y otro en Turquía. Debía durar un par de meses y culminar en Londres, donde iban a separarse. En la segunda semana, paseando de la mano por callejuelas de Roma, después de una comida memorable y 2 botellas del mejor Chianti, Alma se detuvo bajo un farol, cogió a Nathaniel de la camisa, lo atrajo de un tirón y lo besó en la boca. «Quiero que duermas conmigo», le ordenó. Esa noche, en el decadente palacio convertido en hotel, donde estaban alojados, hicieron el amor embriagados con el vino y el verano romano, descubriendo lo que ya sabían de cada uno, con la sensación de cometer un acto prohibido. Alma debía sus conocimientos sobre el amor carnal y sobre su propio cuerpo a Ichimei, quien compensaba su falta de experiencia con insuperable intuición, la misma que le servía para revivir una planta melancólica en el motel de las cucarachas. Alma había sido un instrumento musical en las manos amorosas de Ichimei. Nada de eso vivió con Nathaniel. Hicieron el amor con prisa, turbados, torpes, como 2 escolares en falta, sin darse tiempo de escudriñarse mutuamente, olerse, reírse o suspirar juntos. Después los invadió una inexplicable congoja que intentaron disimular fumando en silencio, cubiertos con la sábana en la luz amarillenta de la luna que los espiaba por la ventana. Al día siguiente, se agotaron paseando por ruinas, trepando escaleras de piedras milenarias, atisbando catedrales, perdiéndose entre estatuas de mármol y fuentes exageradas. Al anochecer volvieron a beber demasiado y llegaron tambaleándose al palacio decadente, y de nuevo hicieron el amor, con poco deseo, pero con la mejor voluntad, y así, día a día, noche a noche, recorrieron las ciudades y navegaron las aguas de la gira programada, y fueron estableciendo la rutina de esposos que tan cuidadosamente habían eludido, hasta que les resultó natural compartir el baño y despertar en la misma almohada. Alma no se quedó en Londres, volvió a San Francisco con pilas de folletos y tarjetas postales de museos, libros de arte y fotografías de rincones pintorescos tomadas por Nathaniel, con ánimo para recomenzar sus pinturas. Tenía la cabeza llena de colores, dibujos
y diseños de lo que había visto: alfombras turcas, jarrones griegos, tapices belgas, cuadros de todas las épocas, íconos remarcados de pedrería, madonas lánguidas y santos famélicos, pero también mercados de frutas y verduras, botes de pesca, ropa colgada en balcones de callejuelas angostas, hombres jugando al dominó en tabernas, niños en las playas, manada de perros sin dueño, burros tristes y tejados antiguos en pueblos adormilados de rutina y tradición. Todo habría de terminar plasmado en sus sedas con grandes brochazos en colores radiantes. Para entonces tenía un taller de 800 metros cuadrados en la zona industrial de San Francisco, que había estado sin uso desde hacía meses y al que se propuso devolver la vida. Se sumergió en el trabajo. Pasaba semanas sin pensar en Ichimei, ni en el niño que había perdido. La intimidad con su marido se redujo a casi nada cuando regresaron de Europa. Cada uno tenía sus afanes. Se terminaron las noches de insomnio, leyendo en el sofá, pero siguieron unidos por la ternura amistosa de la que siempre habían gozado. Muy rara vez Alma dormitaba con la cabeza en el lugar preciso entre el hombro y el mentón de su marido, donde antes se sentía segura. No volvieron a dormir entre las mismas sábanas ni usar el mismo baño. Nathaniel ocupaba la cama de su escritorio y Alma quedó sola en la pieza azul. Si alguna vez hacían el amor, era por casualidad y siempre con demasiado alcohol en las venas. Quiero librarte de tu promesa de serme fiel, Alma. No es justo contigo, le dijo Nathaniel una noche en que estaban admirando una lluvia de estrellas fugaces en la pérgola del jardín y fumando marihuana. Eres joven y estás llena de vida. Mereces más romance del que yo soy capaz de darte. ¿Y tú? ¿Hay alguien por allí que te ofrece romance y quieres ser libre? Nunca te lo he impedido, Nat. No se trata de mí, Alma. Me liberas de mi promesa en un momento poco oportuno, Nat. Estoy encinta y esta vez el único que puede ser el padre eres tú. Pensaba decírtelo cuando estuviera segura. Isaac y Lilian Velasco recibieron la noticia de ese embarazo en el mismo entusiasmo de la primera vez. Renovaron la pieza que habían preparado para el otro niño y se aprontaron para mimarlo. Si es varón y yo estoy muerto, cuando nazca, supongo que le pondrán mi nombre. Pero si estoy vivo, no pueden, porque le traería mala suerte. En ese caso, quiero que se llame Lawrence Franklin Velasco, como mi padre y el gran presidente Roosevelt. Que en paz descanse, pidió el patriarca. Se estaba debilitando lenta e inexorablemente, pero seguía en pie porque no podía dejar a Lilian. Su mujer se había convertido en su sombra. Lilian estaba casi sorda, pero no le hacía falta oír. Había aprendido a descifrar los silencios ajenos con precisión. Era imposible ocultarle algo o engañarla, y había desarrollado una espeluznante habilidad para adivinar lo que pensaban, decirle y responder antes de que lo enunciaran. Tenía dos ideas fijas: mejorar la salud de su marido y lograr que Nathaniel y Alma se enamoraran como era debido. En ambos casos, recurría a terapias alternativas que incluían desde colchones magnetizados hasta elixires curativos o afrodisíacos. California, a la vanguardia de la brujería naturista, contaba con una notable variedad de vendedoras de esperanza y consuelo. Isaac se había resignado a colgarse cristales al cuello y beber jugo de alfalfa y jarabe de escorpión.
igual que Alma y Nathaniel, soportaron las friegas con aceite pasional de Jinlang y Jinleng, las sopas chinas de aleta de tiburón y otras estrategias de alquimista con que Lilian procuraba avivar su tibio amor. Laurence Franquil Velasco nació en primavera, sin ninguno de los problemas que los médicos anticipaban, dada la enclampsia que había sufrido la madre previamente. Desde el primer día en el mundo, su nombre le quedó grande y todos lo llamaron Larry. Creció sano, gordo y autosuficiente, sin requerir ningún cuidado especial, tan tranquilo y discreto, que a veces se quedaba dormido debajo de un mueble y nadie lo echaba de menos durante horas. Sus padres se lo confiaron a los abuelos y a las sucesivas nanas que habrían de criarlo, sin prestarle mucha atención, ya que en Sea Cliff había media docena de adultos pendientes de él. No dormía en su cama, se turnaba entre la de Isaac y la de Lilian, a quienes llamaba papi y mami. A sus progenitores los llamaba formalmente madre y padre. Nathaniel pasaba poco en la casa. Se había convertido en el abogado más notable de la ciudad. Ganaba dinero a paladas y en sus horas libres hacía deporte y exploraba el arte de la fotografía. Estaba esperando que su hijo creciera un poco para iniciarlo en los placeres de la navegación a vela, sin imaginar que ese día no llegaría. Como sus suegros se había apoderado del nieto, Alma empezó a viajar en busca de temas para su trabajo, sin sentimiento de culpa por dejarlo. En los primeros años planeaba viajes más bien cortos para no separarse de Larry y por mucho tiempo, pero comprobó que daba lo mismo, porque en cada regreso, ya fuera al cabo de una ausencia prolongada o una breve, su hijo la recibía con el mismo cortés apretón de mano en vez del abrazo eufórico tan esperado. Concluyó, picada, que Larry quería más al gato que a ella, y entonces pudo ir al lejano oriente, Sudamérica y otros lugares remotos.